El mensaje de este día lo he titulado Los extremismos de la falsa religión. Los extremismos de la falsa religión. Debemos resaltar que así como existe la verdadera religión, considerando como religión como, como es la etimología de la palabra religión o el significado de la palabra religión, que es volverse a ligar, es religar, es decir, volverse a unir. Cuando nosotros hablamos de religión, en realidad estamos hablando de Jesucristo. Y para comenzar, tocante este tema de la religión, para aquellos que no conocen bien el concepto de la religión y vienen y dicen que la religión es la católica, la religión es la evangélica, los testigos de Jehová son una religión, que los mormones son una religión, que los bautistas son una religión, que los metodistas y todo eso, que los adventistas son otra religión. Entonces, confunden religión con denominación. Una cosa es denominación y otra cosa es religión. Religión significa volver a unir algo, o sea, volver a ligar, volverse a ligar, eso es religión. Religión es volver a ligar, es religar, es decir, volver a unir. ¿Y a qué? Cuando nosotros hablamos de religión, en realidad, cuando la palabra de Dios habla de religión, está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el único que nos reúne, o sea, que nos religa de nuevo a Dios. Es decir, Él es el puente de unión entre Dios y los hombres, como dice Timoteo, porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién es? Jesucristo. No dice que son los testigos de Jehová, no dice que los evangélicos, los católicos, no. Jesucristo. Fíjense bien, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Ese mediador se llama Jesucristo. Aquí está. Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo es el puente, el que nos une de nuevo con Dios. ¿Por qué? La muerte es separación. Cuando hablamos de muerte estamos hablando de separación. Al decir en Génesis que el hombre murió espiritualmente, Adán, cuando Dios le dijo a Adán, si comes del árbol del fruto, el fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero ellos no murieron físicamente después que pecaron, pero sí fueron apartados de Dios. Ya fueron expulsados del huerto del Edén. Desde ese momento hay una separación entre Dios y los hombres. Y el único que trae vida, que es lo contrario a la muerte, si por un lado la muerte es separación, la vida es unión. Entonces la vida, que es Jesucristo, porque la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí dice claramente la vida, es porque Jesús, como es la vida, nos une de nuevo con Dios. Esa es la verdadera religión. Religar algo que estaba separado. Ligar de nuevo, unir de nuevo. Entonces, cuando a ti te digan la religión de los testigos de Jehová, la religión de los evangélicos, la religión de los católicos, ¿sabes qué están queriendo decir? Están queriendo decir, por ejemplo, los evangélicos son el canal entre Dios y los hombres. Cuando dice los testigos de Jehová son una religión, están diciendo, los testigos de Jehová son el medio, la unión, el canal, el puente entre Dios y los hombres. Y eso es algo totalmente falso. Porque la única unión entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Vámonos a segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Dice,
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense bien cómo está hablando de reconciliación. ¿Por qué reconciliación? ¿Por qué reconciliación? ¿A qué se refiere aquí que reconcilió? Dice, esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos separados. Cuando tú te reconcilias con una persona es porque estabas unida anteriormente a esa persona, pero te separaste. Te separaste. Entonces Dios aquí establece como medio de unión a Cristo. No establece ni evangélicos, ni testigos de Jehová, ni mormones, no. La unión, ¿quién es? Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Volviéndonos a unir a Él. ¿Cuál es el medio de unirnos a Dios? ¿Cuál es el medio de conocerle? Jesucristo. Aquí lo dice claramente. Más claro no lo dice acá. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros llevamos la palabra de la reconciliación. Nosotros no reconciliamos. El único que reconcilia es Cristo Jesús. ¿Ya? Es Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos claramente cuál es la verdadera religión. La verdadera religión, volver a unir, religar, es decir, volverse a unir. Y cuando hablamos de religión, estamos hablando de lo que une a Dios con los hombres, Jesucristo. Solamente hay una religión en el mundo. Esa religión se llama Jesucristo, el medio de unión entre Dios y los hombres, el mediador. Pero hay falsas religiones en el mundo. Son falsas religiones. Es decir, no podemos decir que el evangelismo. Yo personalmente asisto a una denominación evangélica, pero el evangelio, o sea, los evangélicos no somos una denominación. Testigos de Jehová, denominación. Mormones, denominación. Pero la verdadera religión es Cristo Jesús. Pero, si tú quieres conocer, si estás en una verdadera iglesia, si en esa iglesia, en esa denominación donde tú estás, se predica la verdadera doctrina, nosotros vamos a estar hoy hablando del tema los extremismos de la falsa religión. Ya sabemos lo que es la religión, que es Jesucristo. Pero en ciertas denominaciones se han levantado hombres que a través de sus enseñanzas influyen sobre los seguidores de estas denominaciones, y sencillamente lo que pasa es, por un lado, las personas quieren salvarse haciendo ciertas cosas, y por otro lado tenemos a ciertas personas o otras denominaciones en donde no se vive la verdadera doctrina. ¿Y a qué me refiero con esto? A que toman como pretexto que la salvación es por gracia, ya soy salvo, ya no tengo por qué ya leer la Biblia, no tengo por qué orar, no tengo por qué estar tan apegado a la palabra de Dios, ¿ya? Son extremismos. Vamos hoy a hablar de esos extremismos. Por un lado, aquellos que creen que la salvación se consigue por medio de obras, y por otro lado aquellos que se sostienen en la gracia para vivir de una manera que no es muy cristiana. Entonces, hoy vamos a hablar de dos libros que aquellas personas que no conocen la Escritura llegan a la conclusión de que estos libros se contradicen. Pero hoy vamos a ver que estos libros no se contradicen. Vamos a hablar de la epístola
de Pablo a los Gálatas, de la carta de Pablo a los Gálatas, y también de la epístola de Santiago. Muchos dicen que esto, y también vamos a tratar unos puntos en Romanos, muchos dicen que estas escrituras se contradicen, o estas cartas se contradicen. ¿Ya? Por un lado tenemos a Pablo. Pablo predica la justificación por fe. De acuerdo a Pablo y de acuerdo a Dios, la justificación solo viene a través de la fe. La justificación para con Dios. Pero nosotros vemos en Santiago que Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Vemos que Santiago hace mucho énfasis en cuanto a las obras. Esto no quiere decir que los dos se contradigan. Cuando nosotros analizamos las cartas, los libros, nosotros tenemos que considerar primero el contexto histórico del libro, en qué momento fue escrito, el propósito del escritor al momento de redactar ese escrito. Pablo tenía un propósito, Santiago tenía otro, y eso depende de los destinatarios de la carta. Es por eso que al momento de estudiar el libro de Gálatas y la epístola, las dos epístolas, porque son dos cartas, la epístola de Gálatas y la epístola de Santiago, debemos considerar como punto específico, como punto esencial, la condición de los destinatarios de esas cartas. El problema de las personas a quien tanto Pablo como Santiago se dirigen. ¿Qué pasaba en las iglesias de Galacia? Pablo había fundado estas iglesias en su primer viaje misionero. Había fundado por Galacia, él pasó por Galacia, fundó varias iglesias allí, pero se habían introducido ciertos maestros que históricamente se le ha llamado judaizantes, ciertos maestros que querían malponer el evangelio de la gracia de Pablo. ¿Por qué? Porque querían enseñarle a los creyentes de Galacia que para ser salvos no solamente se necesita la fe, sino también obedecer al pie de la letra toda la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, la ley de Moisés. Ahora, tenían que guardar que si el día de reposo, las fiestas, todo eso, seguir con los mismos rituales, todo lo demás, que tenían que guardar la circuncisión, ¿ya? Entonces, en vista de estos problemas, Pablo redacta esta carta. Además, esos maestros judaizantes querían hacerle ver a los creyentes de Galacia que Pablo no era un verdadero apóstol. Y Pablo se vio en el deber de, primero, defender su ministerio apostólico. Defender su ministerio apostólico. Entonces, fíjense bien acá lo que dice en Gálatas 1:1. Dice Pablo, apóstol, y fíjense bien como entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Si nosotros analizamos las epístolas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, nos vamos a dar cuenta que siempre Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. Pero acá, fíjense bien cómo defiende rotundamente que él no está allí por hombre, sino que Dios es el que le dio ese apostolado. Pablo en este versículo introduce de una manera que defiende verazmente
su ministerio como nunca lo hizo. Comienza esta carta defendiendo. Ustedes se dan cuenta en el primer versículo de cada una de las epístolas escritas por Pablo, se van a dar cuenta que la epístola de Gálatas, el primer versículo de la epístola de Gálatas, Pablo introduce defendiendo de la manera más fuerte su ministerio que en comparación con las otras cartas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos maestros lo querían malponer. Y dice, fíjense bien cómo Pablo en el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿De quién estaba hablando Pablo aquí? Estaba hablando de esos maestros judaizantes que se habían introducido y querían enseñarle a los creyentes de que ellos eran salvos por la fe, pero que además tenían que hacer unas obras para ser salvos. Y eso es una mentira. Si a ti en tu denominación te dicen que tienes que hacer cualquier cosa, excepto arrepentirte, porque lo que uno necesita para ser salvo es arrepentirse. Pero si te dicen que tienes que hacer algo, tienes que ofrecer algo, tienes que colocarte, por ejemplo, encima de unos cardones encendidos para expiar tus pecados, encima de una cama de clavos, tienes que comerte X cosa, qué sé yo. Si te dicen que tienes que hacer cualquiera una de esas obras o más para ser salvo, quiero decirte que, de acuerdo a Pablo, ese es un evangelio diferente. Dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquellos que te dicen que tienes que hacer cosas para ser salvo, quiero decirte algo, esas personas perturban el evangelio de Cristo, son perturbadores. Más si aún, dice el versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué dice? Sea maldito. Así sea un ángel que venga del cielo. Aquí Pablo ratifica que su evangelio, que el evangelio que predica él es el de Jesucristo. Que las enseñanzas que predica él son las de Jesucristo. ¿Ya? Son las de Jesucristo. Sea anatema. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Aquellos maestros, predicadores, pastores, ministros, que lo que quieren es agradar a los hombres. Y recuerdo una enseñanza que está en los evangelios, no me acuerdo el pasaje en sí, que habla de que uno de los fariseos, de los líderes en su sinagoga, de un líder en ese entonces de la religión, creo que era fariseo, creyó a la palabra de Jesús, pero siguió siendo fariseo o defendiendo su religión porque tenía miedo al que dirán. Quería agradar a los hombres, lo dice el evangelio, lo dice la palabra, que ese hombre quería agradar a los hombres. Hay personas que no quieren predicar la palabra como es, sino que quieren agradar a los hombres. Y esta va a ser una palabra, esta palabra, hablando de los extremismos de la falsa religión. Nosotros vamos a ver acá y vamos a tocar unos puntos que tal vez a muchas personas les choquen a muchas personas, viviendo un evangelio cómodo, viviendo un evangelio. La Biblia dice que nosotros somos nueva criatura, tenemos que vivir de manera diferente. No tenemos que escudarnos en que,
como somos salvos por gracia, podemos vivir como queramos, ¿no? Fíjense bien acá, también una defensa del apostolado de Pablo, nosotros la conseguimos en que a partir del versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, vuelve a recalcar Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres, ¿ya? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Que Pablo, cuando él fue llamado, a él no lo instruyó en el cristianismo una persona. La guía de Pablo fue Jesús. Él recibió la enseñanza del mismo Jesús. Y esto lo entendían los apóstoles. Porque en el capítulo 2, del verso 11 al 21, se relata que Pablo reprendió a Pedro. No vamos a decir acá por qué, porque sería extendernos demasiado. Pero acá Pablo reprendió a Pedro por una conducta que Pedro estaba tomando, que no era muy cristiana, que digamos. Una conducta de hipocresía. Porque estaba simulando algo que no era. Estaba simulando algo. Entonces Pablo los reprende acá. Ustedes se imaginan si Pablo no hubiera sido un verdadero apóstol. Pedro lo hubiera sacudido terriblemente. Pero Pedro aceptó esa corrección. ¿Por qué? Porque Pablo, o los apóstoles, consideraban a Pablo como un verdadero apóstol. Entonces, defendía su apostolado, defendía su ministerio, no queriendo agradar a los hombres, como dice allí. Cuidado con los maestros, cuidado con los pastores, con los ministros que hacen las cosas para agradar al ojo, es decir, para agradar a los hombres, para ser vistos. Eso es terrible. Eso es terrible. Y fíjense bien qué coincidencia, ¿no? Que Pedro, en estos pasajes, yo le animo a ustedes que lo lean. Si no entienden muy bien, agarren un comentario bíblico y estudien bien cuál era el problema por el que Pablo los reprendió. Pero Pedro estaba simulando. Pedro tenía una actitud de hipocresía, quería agradar a los hombres. Y Pablo se muestra aquí como un hombre que no quería agradar a los hombres. Lo recalca varias veces, no queriendo agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, si estos gálatas se veían en la tentación de acusar a Pablo como un falso apóstol, esos judaizantes lo acusaban como falso apóstol, como falso ministro. Entonces, básicamente, Pedro también era un falso apóstol. Porque en ese momento quería agradar a los hombres. Pero Pablo acá no nos está enseñando que Pedro era un falso apóstol. Claro que no. Sino que toma esta historia que le aconteció para comunicarle a los Gálatas, hacerles saber que él también tenía autoridad y que Pedro, como un gran apóstol, un gran apóstol de Jesucristo, el apóstol Pedro, lo consideraba también como un apóstol y respetaba la autoridad que Pablo tenía. Que se equivocó aquí Pedro, tomó una conducta hipócrita, pero Pablo lo reprendió. Y estoy seguro de que Pedro se arrepintió de eso
Aquí no lo dice la historia, pero estoy seguro de que Pedro lo hizo, porque Pedro era un verdadero hombre de Dios. ¿Ya? Pedro era un verdadero hombre de Dios. Ahora, tocante al tema, con relación a estos problemas y a estas enseñanzas de los maestros judaizantes, se vio en el deber de reunir a los apóstoles para tratar este tema, ¿ya? Allá en Jerusalén. Esto es relatado en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, o en el concilio de Jerusalén. Se reunieron y se llegó a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Leamos Hechos 15, 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De ahogado y de sangre. O sea, se llegó a la conclusión en este concilio porque estos maestros judaizantes querían transmitirle una enseñanza a los Gálatas de que tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley antigua, o sea, la ley de Moisés al pie de la letra. Entonces se reunieron los apóstoles y llegaron a esta conclusión. ¿De qué? De que lo único que les pedían a los gentiles era que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de inmundicia, de todo eso, de ahogado, que es cuando a la carne no se le, por decirlo así, no se le escurre bien la sangre y queda todavía con sangre, y de sangre. ¿Por qué? Porque habían pueblos en donde se bebía la sangre, y eso, de acuerdo a lo establecido en la palabra dice que la vida en la sangre está. Entonces se respetó eso, de que no se bebiera sangre. Ese fue el mandato dado por los apóstoles en respuesta a estas inquietudes que tenían los hermanos con motivo de las enseñanzas de los maestros judaizantes. Solamente se les dijo que evitaran estas cosas, sin obligarles a circuncidar ni a nada de eso. Entonces las enseñanzas de Pablo concordaban con las enseñanzas de los apóstoles, de todos los apóstoles, porque se reunieron allí y llegaron a esa conclusión. Romanos 2 del 25 al 29 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha. Al hablar de la circuncisión aprovecha, dice Pablo, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo aquí lo que está queriendo decir en este pasaje es que una persona en el Antiguo Testamento, la circuncisión era una señal del pacto de Dios con Abraham, con su pueblo Israel. ¿Ya? Esa circuncisión, le cortaban el prepucio del pene a los varones, y eso era la señal. Pero Pablo está diciendo aquí que la circuncisión aprovecha, claro que sí, pero si guardas la ley. Pero si una persona es circuncisa, y a pesar de que sea circuncisa, no guarda la ley, aquí dice que si su circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, su circuncisión de nada le va a valer, de nada le va a valer. Y dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión?
Pablo aquí lo que está queriendo decir es que lo principal que debe tener ahora una persona ya no es la circuncisión del prepucio, sino, como dice aquí, la circuncisión del corazón. Romanos 2:29, léalo allí. Lo importante, la circuncisión del corazón. Ya la señal ya no debe estar afuera, sino adentro. Esa era la señal del pacto, pero ahora la señal, como dice Efesios, que Dios nos selló con su Espíritu Santo. Nos selló con su Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Ya? Fuimos sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo para el día de la redención. Tenemos el sello. ¿Qué es lo principal que una persona debe hacer ahora para pertenecer al pueblo de Dios? No es circuncidarse, sino tener el Espíritu Santo en su corazón, tener a Dios en el corazón. Por eso es que aquí lo dice, en el corazón. Pero los judíos se jactaban de que ellos eran circuncisos, y a pesar de que no obedecieran la ley, ellos se consideraban pueblo de Dios. Pues aquí Pablo les dice claramente a estos judíos, y les ratifica que si se circuncidan, pero no guardan la ley, de nada les va a valer. Pero si viene otro que no se ha circuncidado y guarda la ley, aquí dice, él a ustedes los puede condenar. Hablando Pablo de que lo principal de un creyente no es una muestra, o el sello no está en lo de afuera, en lo que la gente ve, sino en lo interno. Por supuesto, si eres creyente, verdaderamente creyente, tus actitudes ratificarán que eres creyente. Porque por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, si viene una persona, les coloco este ejemplo, y viene y dice que es creyente porque sus padres también lo son, sus abuelos lo fueron, sus tatarabuelos, sus bisabuelos fueron creyentes. Eso no hace que esa persona sea creyente. Puede ser que yo vea una familia cristiana y yo diga, él debe ser cristiano. Puede ser eso, ¿verdad? Es lo más probable. Pero el hecho de que haya una generación pasada cristiana no quiere decir que esa persona sea cristiana. No lo quiere decir. Los judíos dicen, no, nosotros somos judíos, nosotros somos salvos. Aquí Pablo les está diciendo, pues si es así, no es judío el que lo es por fuera, sino el que lo es por dentro. ¿Ya? Por dentro. Es decir, tú puedes decir, yo soy cristiano porque mis padres son cristianos, porque voy para la iglesia. Está bien, vas para la iglesia. Vas para la iglesia. Eso nos da a nosotros un fundamento para decir que tú puedes ser cristiano. Pero eso no te hace cristiano, sino lo de adentro. Entonces, una persona que diga, no, yo soy cristiano porque siempre voy a la iglesia, porque hago esto, porque hago aquello. Analicemos acá lo que dice Pablo. No es el que lo enseña exteriormente, el que lo hace ver exteriormente, sino el que lo es en el corazón. En el corazón. En el corazón. Eso es lo principal. Leamos Romanos 3 del 29 al 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué les estaba queriendo decir Pablo acá? Pablo les estaba queriendo decir que ya la circuncisión y todo eso de la ley de Moisés, el hacer esas cosas no me van a llevar a la salvación. Porque también los gentiles pueden ser salvos.
Ya no solamente los judíos. Antes los judíos solamente eran el pueblo de Dios. Ahora aquí se abre la cosa. Ya no solamente los judíos, sino los gentiles, que son aquellos que no son israelitas. Yo no soy judío, yo soy venezolano, yo soy un gentil, pero cristiano, que ha aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces, aquí vemos claramente que la justificación es por fe, la justificación es por fe, y cualquier persona puede ser salva. Tú puedes ser salva también. Vámonos a Gálatas ahora 2.16. Gálatas 2.16. En Gálatas 2.16 nosotros vemos como Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si tú te tratas de justificar y te tratas de salvar por tus buenas obras, aquí dice que por obras nadie va a ser justificado, solamente por la fe. Si tú tienes fe y crees en el sacrificio de Jesucristo y obedeces su palabra, por supuesto, primero crees en Jesucristo, lo aceptas en tu corazón, eres salvo. Y luego vas a dar los frutos de una vida cristiana. Los frutos de una vida cristiana. Así de sencillo. Primero lo primero. Primero se acepta a Cristo y luego vienen los frutos. Luego vienen los frutos. Si yo quiero montar una empresa, yo no voy a decir, vamos a dar este ejemplo. Si yo quiero montar una empresa, fabricante de calzados, yo no puedo decir, no, yo voy a formar mi empresa en base al dinero que me van a dar los calzados. Entonces yo digo, un momentico, dice otra persona puede decir, un momentico, ¿cómo es que tú vas a formar una empresa de calzado y la vas a crear en base a la ganancia que tienes de fabricar los calzados, si aún no estás fabricando calzado? ¿Cómo es que vas a utilizar el dinero que te da la ganancia de los calzados para aperturar esa empresa si aún no estás fabricando calzado? Es lo mismo que sucede en el Evangelio. Tú no puedes decir, yo primero me voy a portar bien, yo primero voy a hacer esto para que Cristo venga a mi vida. No, para que Cristo me salve. No, tú no puedes hacer eso. Eso es un fruto. Primero es lo primero. Cristo viene a tu corazón y luego vienen los frutos. No es que primero vas a dar los frutos antes de sembrar el árbol. Tú no puedes. Eso es antilógico. Si tú no has sembrado una mata de limón, ¿cómo vas a esperar limones? No, yo voy a sembrar, yo voy a sembrar una mata de limón. Y me dicen, ajá, pero tienes que colocar la semilla. ¿De dónde vas a encontrar la semilla? De la misma mata de limón. Eso es antilógico si aún no las has sembrado. Así sucede con el Evangelio. Por eso es que primero viene Cristo a mi corazón, a tu corazón, y luego vienen los frutos. Primero lo primero. Por eso es que primero, por eso dice aquí, la fe en Cristo Jesús. Romanos 5 del 1 al 11 también habla de la justificación que es por fe. Ustedes lo pueden leer allá. Romanos 3 del 19 al 20. Leamos Romanos 3 del 19 al 20. Nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley ninguno será justificado para con Dios. También lo dice del 28 al 31. Del 28 al 31, cuando dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Ahí está claro, en Romanos está claro, en Gálatas está claro, en Efesios 2, del 8 al 9, para aquellos que dudan, ¿cómo es que debo salvarme? Solamente a través de la fe. Tú no tienes que hacer nada, lo único que tienes que arrepentirte y aceptar a Cristo como tu Salvador. Ese es el único requisito que debes cumplir. Y ser pecador, por supuesto. Porque Dios no vino a buscar santos. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿cuál es el requisito? Arrepentirte. Efesios 2, del 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez habla de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Todavía hay gente que quiere justificarse. Todavía hay gente que quiere hacer obras, que quiere hacer cosas para salvarse. Si a ti te han dicho que tienes que hacer cosas para salvarte, eso es una gran mentira. Una gran falsedad. Una gran falsedad. El único requisito es tener fe en Dios. Y eso se consigue por el oír. Y el oír que la palabra. Tú lees la palabra. Crees en Dios. Crees que lo que dice la palabra es verdad. Te arrepientes. Te conviertes de corazón a Dios. Dios inmediatamente te salva. Y luego vas a experimentar los frutos de tener a Dios en tu vida, en tu corazón. Ese es el único requisito. El único requisito. Tito 3, del 4 al 7. Nos llenamos de versículos. Nos llenamos de versículos en este mensaje. ¿Por qué nos llenamos de versículos? Para que tú que estás allí, escuchando este mensaje, entiendas que para salvarte lo que necesitas es creer, tener fe en su palabra, tener fe en Dios, saber que tú eres un pecador y que nada de lo que puedas hacer te va a justificar delante de Dios, porque Él es santo. Él es santo, nosotros somos pecadores por naturaleza, somos pecadores. Y dice la palabra que el que diga que no es pecador es mentiroso, el que diga que no ha pecado. Que diga que no tiene pecado, dice la Biblia, es mentiroso. Estar consciente de que nosotros somos pecadores, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede justificarse porque ya no somos santos. O sea, cuando nacemos, siempre vamos a pecar. No somos totalmente santos como Dios, pero Dios sí nos puede santificar. Y puede borrar nuestros pecados. Puede borrar nuestros pecados. Eso es lo grande del Evangelio. Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Habla de nuevo acá. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está claramente allí. No por obras. No por obras. No por obras. Solamente por medio de la fe en Jesucristo, el cual derramó, versículo 6 del capítulo 3 de Tito, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Derramó qué? Su Espíritu Santo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por la fe.
somos salvos por gracia, no por obras. Y Pablo habla en Gálatas de esto, de que somos justificados por la fe y no por las obras. Habla Pablo luego, en el capítulo 3, Pablo habla del ejemplo de Abraham. En el capítulo 3 trata del ejemplo de Abraham. Cómo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ya? Y Dios le prometió a Abraham, Génesis 12, del 2 al 3, que las naciones de él serían benditas, que Dios iba a bendecir a través de Abraham a todas las naciones de la tierra. Y si nosotros queremos participar de esa bendición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo dice acá. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3:9. Teniendo fe, nosotros somos bendecidos. Esa bendición nos cae a nosotros, pero solamente a través de la fe. Así como Abraham creyó por la fe y le fue contado por justicia, asimismo nosotros debemos creer, debemos tener fe en la palabra de Jesús, en la palabra de Jesucristo, y de esa forma nosotros vamos a recibir justicia, nosotros seremos justificados a través de la fe. Habla del ejemplo de Abraham. ¿Ya? La fe es lo esencial. Y algo interesante también es que Pablo les exhorta a los Gálatas en el capítulo 4 a no volver a la esclavitud. Fíjense bien, 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué Pablo les estaba diciendo esto? Volver a los viejos rudimentos. ¿De qué? De la ley. De la ley. Porque los maestros judaizantes, de los que ya hablaba, de los que hablábamos al principio de este mensaje, querían enseñarles a los Gálatas de que tenían que volver a la ley, tenían que volver a cumplir esas cosas para salvarse. Dice bien, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, todo. Pablo les estaba diciendo y les estaba motivando a que no volvieran a esa esclavitud, a que no volvieran a esa dependencia de la ley, o sea, querer justificarse por la ley. Porque por la ley, por las obras de la ley, ninguno puede ser justificado. Y los maestros judaizantes les enseñaban que obedeciendo la ley iban a ser salvos. Y Pablo aquí, en muchos pasajes, habla de que por la ley nadie puede salvarse. Por eso es que estos pervierten el evangelio, como dice Pablo. Y Pablo dice que no vuelvan a esa esclavitud, no vuelvan. 5:1 de Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, a ese yugo de esclavitud que los judaizantes les querían imponer de nuevo. Versículo 13, ¿qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué tremenda esta palabra. Pablo enseñándole a los Gálatas a que no volvieran a depender de la ley, sino de la fe en Cristo Jesús. De que solamente por medio de la fe podían ser salvos. Solamente por medio de la fe. Tú que dices que tienes que hacer cosas, no tienes que hacer absolutamente nada.
Lo único que tienes es que tener fe y arrepentirte. Eso es lo único. Ahora, tú te arrepientes y si Cristo entra en tu corazón va a haber un cambio en tu vida. Por eso es que Pablo dice acá que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Por un lado, Pablo les está diciendo, ustedes no tienen que depender de la ley para ser salvos. Pero por otro lado les dice, por supuesto, habla claro Pablo acá, de que ellos no pueden utilizar eso como pretexto para desobedecer los mandamientos de Dios, para fornicar, adulterar, para robar a su prójimo, ¿ya? Pablo enseña de que por medio de la fe y no por obras somos salvos. Pero Pablo en ningún momento ha señalado que las obras no sean importantes. Pablo en ningún momento ha señalado que las obras no son importantes, porque las obras, y eso lo vamos a ver en el próximo mensaje, cuando hablemos de la epístola de Santiago, y vamos a hablar del otro extremo. En este lado estamos hablando del extremo legalista, aquellos que quieren salvarse por sus obras, y vamos a hablar del otro extremo en la próxima enseñanza. Aquellos que utilizan como pretexto la gracia para vivir deshonestamente. Fíjense bien lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 31 de Romanos. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué estaba queriendo decir a Pablo aquí? Que la ley no la pueden eliminar. Se confirma, la fe no elimina la ley. Tú puedes ser justificado por la fe, pero eso no quiere decir que agarres la ley, la escondas, la sepultes y te olvides de la ley. No, tienes que practicar la palabra. Y Dios nos da el privilegio de que una vez que somos revestidos por su Espíritu Santo, de que Él viene a nuestras vidas, nos da el poder para ser santos, nos da el poder para vivir una vida agradable delante de Él. Eso lo vamos a tratar en el próximo mensaje. Entonces vemos a un Pablo que les enseña a los Gálatas de que no deben utilizar esa libertad como ocasión para la carne. Gálatas, si nos vamos ahora, Gálatas 16, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eres salvo por la fe, está bien, pero eso no te da derecho a ti de satisfacer los deseos de la carne, le estaba diciendo aquí Pablo. Y del 19 al 21 Pablo habla de las obras de la carne. Allí ustedes la pueden leer si tienen Biblia: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú puedes decir allí, o sea que yo debo dejar de practicar esas cosas para heredar el reino de Dios. No, déjame explicarte. Si Cristo entra en tu corazón, lo único que tú tienes que hacer para entrar en el reino de los cielos es aceptar a Jesucristo. Una vez que tú hayas aceptado a Jesucristo, tú vas a dejar de practicar estas cosas, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él nos ha dado espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo te va a llevar a no practicar estas cosas. Y si tú no practicas estas cosas, quiere decir que has tenido un encuentro con Dios. Por eso es que aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En sí, no es porque las practiquen, sino porque nunca han tenido un encuentro con Dios. Y el hecho de que practiquen estas cosas quiere decir de que nunca han tenido ese encuentro con Dios. Eso es lo que quiere decir esta enseñanza. Eso es lo que quiere decir. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, por eso es que aquí en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos.
Fíjense bien cómo dice, cómo Pablo da el orden, para que nosotros vayamos viendo el orden de la salvación. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice, los que son de Cristo habían crucificado la carne con sus pasiones y deseos antes de ser de Cristo, no. Los que son de Cristo, si tú quieres vencer ese vicio, si tú tienes un vicio, si tú tienes una debilidad y quieres vencer esa debilidad, lo primero que tú tienes que hacer es ser de Cristo. Y Cristo te dará la fuerza para vencer esos malos deseos y esos impulsos de la carne. Solamente Cristo, Cristo Jesús. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y habla Pablo finalmente en Gálatas 6, del 11 al 15. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque si aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¡Qué bárbaro! Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que importa en Cristo Jesús es una nueva creación. Ni la circuncisión ni la incircuncisión, el ser una nueva criatura. Y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No procures ser bueno para salvarte. Procura tener un encuentro con Dios. Y Él te va a salvar y va a hacer que tú actúes de una manera diferente.